Muy buenas noches a todos quienes nos acompañan. Estamos en el quinto espacio de webinar educativo. Tendrá lugar los días martes y miércoles de 6:30 a 7:30. Tendremos dos invitadas muy especiales. Este espacio lo hemos denominado Apuestas de la calidad y la innovación educativa en Colombia. Hoy la gran invitada es la doctora Dora Elsi. eh, la doctora Dora Elsi. Iniciaremos en 2 minutos. De nuevo, buenas noches a este espacio de webinar educativos. Hoy el tema que nos acompañará martes y miércoles son las apuestas de la calidad y la innovación educativa en Colombia. Tendremos dos invitadas de talla nacional e internacional. En un minuto iniciaremos. Recuerden que este es un espacio que tienen los programas en educación, especialmente de posgrado de la Universidad Católica de Pereira. En un minuto daremos inicio a este espacio. Muy buenas noches para todos quienes nos acompañan en este quinto espacio de webinar educativos o de webinar en educación. El tema que tendremos los días martes y miércoles son apuestas de la calidad y la innovación educativa en Colombia. Recuerdo, eso es un espacio generado desde la Universidad Católica de Pereira, desde sus posgrados en educación, la especialización en neumática e innovación educativa medida por TICS, la especialización en pedagogía y desarrollo humano, la maestría en innovación educativa, que es virtual, y la maestría en pedagogía y desarrollo humano, que es presencial. El espacio que tendremos hoy, mañana continuará también de 6:30 a 7:30. El espacio de hoy está denominado la innovación educativa como estrategia de desarrollo escolar. Eh, la invitada es la doctora Dora Elsi López Galindo y quien la presentará y quien guiará este espacio al lado de la doctora Dora Elsi es el actual director de la maestría en innovación educativa de carácter virtual, Robinson Mira Sánchez. Robinson, buenas noches. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien pueda, Robinson. Bueno, Daniel, primero que todo, muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio, por estar atentos a esta información que hoy les vamos a compartir. Va a ser un conversatorio, ya lo decía Daniel, soy el coordinador de la maestría en innovación educativa 100% virtual de la Universidad Católica de Pereira. Bueno, y desde esta universidad nosotros nos venimos preguntando constantemente por ese quehacer educativo, pedagógico, que necesitan los docentes estar en constante revisión, análisis, comprensión. Y bueno, y este, digamos, webinar educativo lo vamos a iniciar hoy alrededor de la innovación educativa como estrategia de desarrollo escolar. Si bien es una política del Ministerio de Educación Nacional, pues queremos conocer de parte de una especialista, de una persona de mucha trayectoria, de mucha experiencia, como lo es la doctora Elsi Dora Elsi López Galindo.
Ella es doctoranda en educación, es rectora actualmente y ha sido funcionaria de la Secretaría de Educación Municipal. Bueno, Dora Elsie, vamos a empezar. Cuéntenos un poquito a todos quién es Dora Elsie, ¿no? Hola Robinson y Daniel, buenas noches y también buenas noches para todas las personas que están conectadas. La verdad es que este es un espacio que a uno le permite escuchar a otras personas y también retroalimentar sus prácticas. He sido fiel seguidora de estos espacios que ustedes tienen desde la facultad y me parece muy interesante generarlos. Les cuento pues quién es Dorael, si yo soy una apasionada por la educación y desde muy niña tenía claro que quería ser docente. En ese momento yo decía, quiero ser profesora a mis cortos 6 años. Por ese motivo fue que estudié en la Nexa, en la normal, seguí licenciatura, especialización, maestría y ahí estoy en el proceso doctoral porque me parece que la educación es un escenario que le permite al ser humano transformarse y transformar, impactarse e impactar. Entonces, en ese orden de ideas, amo el ejercicio de la docencia, he estado en todos los niveles y también desde diferentes áreas, desde el campo directivo, también desde el campo docente. Y es allí donde entonces empezamos a reflexionar desde diferentes aspectos y agradezco esta invitación para que dialoguemos acerca de la innovación en la gestión escolar. Perfecto, Dora Elsie, muchas gracias. Bien, como ya lo puedes deducir, coordinando una maestría, un posgrado en innovación educativa, pues nos tenemos que mantener al tanto de lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo en Colombia, en el país, cuando ha definido unas orientaciones por medio de un documento que se llama Orientaciones para una innovación educativa para el desarrollo escolar en los establecimientos educativos. Creo que ya tiene más de un año esta cartilla, salió en enero de 2022. ¿Y qué tanto han podido, digamos, desarrollar el establecimiento educativo donde tú estás, desde tu experiencia, desde tu practicidad? ¿Cómo se han acercado a este documento? ¿Qué tanto les ha servido? ¿Qué logros han podido alcanzar? Etcétera. Cuéntanos. Bueno, yo encuentro como significativo que el ministerio haya publicado estas orientaciones, un ejercicio que ellos venían haciendo de construcción desde 2019. Llega la pandemia en el 2020 y entonces se frena un poquito porque hay que dedicarse a atender tantas situaciones que se generaron, pero también la pandemia se convirtió en un escenario muy propicio para poder darle como el cierre a este documento en el que el Ministerio de Educación tiene una estructura básica de 3 componentes y allí entonces nos ponen en el escenario no solo al docente, sino también al directivo docente y a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas. Entonces, este documento, ¿qué pretende? Permitir una reflexión y generar unas orientaciones para que desde los diferentes ámbitos estemos revisando, bueno, cómo estamos, qué queremos transformar, de qué manera queremos transformar nuestras prácticas y en qué medida podemos mejorar, cambiar y pues ofrecer unas condiciones de calidad para nuestros estudiantes, que son el propósito fundamental de toda institución educativa. Bueno, ahora sí, hay unas cifras muy preocupantes a nivel de país y a nivel del planeta. Se habla desde el Foro Económico Mundial que van a desaparecer 75 millones de puestos de trabajo en el mundo, pero a la vez se esperan la creación de 133 millones. Ujú. Para el 2030 se espera que el 75% de de los empleos que hay hoy no están identificados, o sea, se van a crear casi el doble de los puestos que hay hoy y no sabemos cuáles se van a crear, ¿sí? La pandemia
nos golpeó a todos, sobre todo a los jóvenes. Según el Banco Mundial, 17 billones de dólares van a dejar de percibir los jóvenes a partir de ahora, producto de ese vacío que dejó la pandemia. Muchos estudiantes, más del 50%, no pudo continuar sus estudios. ¿Ustedes como establecimiento educativo se han acercado un poco a esta problemática? ¿Cómo la están viendo en el aula? ¿Cómo están llegando sus estudiantes después de pandemia? ¿Qué han creado, qué han pensado para subsanar ese 20% que en términos del Banco Mundial, hoy en tiempo, en calidad, en conocimiento y habilidades, se ha dejado de desarrollar en los estudiantes? Bueno, lo primero es que después de la pandemia, nosotros como instituciones educativas nos tuvimos que dedicar fue a un tema fundamental y es el de salud mental. Entonces, allí uno como directivo docente tiene que buscar estrategias y es una de las estrategias que las orientaciones que diseñó el ministerio plantea, que es la gestión interinstitucional. ¿Por qué razón? Porque uno diría, bueno, llegaron, muchos estudiantes no regresaron a las aulas. Esa es una problemática latente. Pero los que llegaron y las familias que llegaron con muchos problemas de salud mental. Entonces uno dice, tengo en la institución educativa un docente orientador para cubrir todas las necesidades, discapacidad, problemas de salud mental, convivencia escolar y muchas más situaciones que se generan en una institución educativa. Recurso humano insuficiente para dar respuesta a todas las dinámicas que se generaron después de la pandemia. Entonces, ¿qué viene allí? Bueno, voy a hacer gestión para desarrollar convenios interinstitucionales, hacer alianzas, acuerdos de voluntades y en los lineamientos, en las orientaciones de innovación, esto lo llaman como ecosistemas de innovación. ¿Por qué? Porque nos invitan que hay como tres ámbitos para generar innovación. Uno, en el aula de clase, que es el que genera el docente, pero está el otro, que es el intermedio, que es el que debe generar el directivo docente. Está el otro, que es el de las entidades territoriales. Entonces, en cuanto a lo que corresponde al directivo docente, toca empezar a identificar fundaciones, universidades que le puedan aportar a la institución. Entonces, particularmente nosotros, ¿cómo lo hicimos? Nosotros dijimos, bueno, hay que desarrollar unas competencias básicas en los estudiantes, pero también debemos atender el problema de salud mental. Entonces hicimos convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ellos tienen un programa que se llama Salud Familiar y tienen otro que es Salud Mental. Y desde ambos empezamos a trabajar con nuestras estudiantes en las cuales identificamos mayores dificultades. El otro son convenios con universidades como Uniminuto, la Católica, la Andina, que ofrecen programas de psicología. Y también con la Universidad Libre en los programas que ofrecen de trabajo social. Entonces, ¿qué hicimos? Generar un programa, un equipo interdisciplinario dirigido por docentes universitarios y apoyados por practicantes que están generando diversas acciones para impactar a nuestras estudiantes y sus familias. En ese orden de ideas, Doraelsi, ¿qué tanto la Secretaría de Educación ha avanzado en ese plan territorial de innovación educativa? Y cuéntanos cómo ha sido esa experiencia entre la Secretaría de Educación y los establecimientos educativos. De pronto, en el caso tuyo, si ya han avanzado algo o todavía están en la fase de prediagnóstico, de recoger los actores, de identificarlos. No sé cómo está en esa parte Secretaría de Educación. ¿Qué sabes tú? Pues Robinson, esta es la hora que yo no sé si la Secretaría conoce las orientaciones, porque después de la pandemia surgieron tantas situaciones que la Secretaría se dedicó a atender. El tema de la convivencia se disparó, el tema de la deserción se disparó.
Entonces pienso que es mi perspectiva, Ujú. que en los años post pandemia, que pudiéramos decir solamente que son 2022, 2023, ya lo que las secretarías de educación hicieron fue generar contingencias para atender las situaciones post pandemia y tratar de traer los estudiantes a las aulas de clase, porque la deserción fue muy alta en todo el país. La migración de estudiantes del sector privado al público. Bueno, son muchos fenómenos que se dieron. Además, debemos tener en cuenta que las secretarías de educación deben ir en la línea de un plan de desarrollo municipal, y pues ese plan de desarrollo ya estaba estructurado cuando se publicaron estas orientaciones. Tengo muchas expectativas que el próximo gobierno entonces incluya dentro de sus apuestas el tema de la innovación escolar como un eje muy importante a tener en cuenta en esas propuestas con las que se quiere impactar el sector educativo Muy bien, dentro de la guía de orientación hay un aspecto fundamental que es el currículo y prácticas pedagógicas. Si bien pedagógico. Sí. estamos hablando de la innovación educativa y esa innovación educativa apunta a un desarrollo integral, ¿ustedes han podido encontrar ciertos elementos que hayan tenido que modificar en el currículo, en las prácticas pedagógicas, cómo los docentes se han ido, digamos, involucrando en este aspecto, o todavía la resistencia es alta? Sabemos pues de que un cambio cultural no es de la noche a la mañana, que hay que trabajar varios elementos, varios aspectos, varias etapas. ¿Cómo ha sido ese proceso en tu colegio? Bueno, lo que siento es que la pandemia generó unas rupturas en los procesos pedagógicos, porque allí sí o sí el maestro tenía que repensar sus prácticas pedagógicas y diversificar las estrategias didácticas. Entonces yo creo que de cierto modo, siendo tan compleja y tan difícil la situación de la pandemia, se convirtió en un aliado de la reflexión pedagógica, porque era bueno, tengo estos recursos tan distintos a los que siempre había utilizado, ¿cómo me voy a enfrentar a ellos? Afortunadamente, yo estoy en una institución educativa donde los maestros les gusta aprender, tienen claridad respecto a un modelo pedagógico que es el que se implementa, utilizan la tecnología con frecuencia. Entonces yo creo que ese fue un escenario no tan sencillo, pero sí más fácil para los maestros en la medida que todos manejan el portal escolar, todos tienen herramientas de Drive, de Google, toda la suite de Google la manejan. De hecho, las estudiantes de 10º y 11 son las encargadas de capacitar a los docentes en estos temas en las semanas de desarrollo institucional de mitad de año, que es una experiencia significativa que nosotros tenemos. Y como son maestros tan inquietos, por ejemplo, en julio de este año, cuando estuvimos en Semana de Desarrollo Institucional, empezamos a explorar la inteligencia artificial, porque yo creo que se ha disparado de una manera muy amplia este año, más en el segundo semestre, el tema de la inteligencia artificial. Y yo les decía a los maestros, no nos puede pasar como hace 20 años con el Internet, que decíamos, nos vamos a quedar sin trabajo o los estudiantes van a copiar todo de Internet. Y ahora reconocemos que Internet es un gran aliado nuestro. Entonces, lo mismo queremos hacer con inteligencia artificial, no verla como un enemigo para el docente, no verlo como un enemigo para el aprendizaje del estudiante, sino mirar cómo nosotros vamos a capitalizarlo y aprovechar al máximo estas nuevas herramientas que emergen y que nosotros escuchamos hablar mucho de ChatGPT porque es el más mediático, pero aplicaciones de inteligencia artificial ahora abundan para todas las áreas. Entonces yo creo que ese proceso de innovación y transformación al que nos llevó la pandemia en la institución particular a la que estoy dirigiendo en este momento,
nos llevó por un buen camino, pues porque ya veníamos en un proceso de aprendizaje, de acercamiento, de claridad frente a un modelo pedagógico, y eso se convierte en un aliado a la hora de implementar prácticas que favorezcan los aprendizajes significativos y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Bien, Doraels. Bueno, vamos a hacer una pausita para cerrar esta primera parte del conversatorio. Vamos a escuchar una información que nos tiene el coordinador de la especialización en edumática, Daniel Ospina. Daniel, tienes la palabra. Robinson, muchas gracias. Aprovecho este minuto y medio para hacer una invitación muy especial. Doraelsi ya nos daba varias pistas de lo que está sucediendo con la educación, de cómo la educación ante retos como la inteligencia artificial debe repensarse, replantearse, quizás desaprender muchas cosas y queremos que ante esas oportunidades que nos están brindando, dentro de ellas la tecnología, no solo ellas, sino muchas cosas más que están sucediendo alrededor de la educación, a que vengan a estudiar con nosotros los posgrados en educación que tenemos. Tenemos 4 posgrados en educación a nivel de especialización y maestría, la especialización en edumática e innovación educativa mediada por TICS y la especialización en pedagogía y desarrollo humano. Pero además, les cuento que si ustedes ingresan a estas especializaciones y lo desean, se les homologa para que luego continúen con nosotros en cualquiera de las 2 maestrías que tenemos, que son continuar la maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano de manera presencial o continuar la maestría en Innovación Educativa 100% virtual. Entonces, ustedes vienen, si quieren, inician por la especialización, luego eligen a cuál de las maestrías quieren continuar y además, si ustedes son graduados de la maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano, también hay una posibilidad luego de obtener el título de hacer una segunda maestría, de hacer la maestría en Innovación Educativa. Entonces, bienvenidos a estudiar con nosotros a la Universidad Católica de Pereira, a continuar fortaleciéndose no solo profesional, sino también como personas. Y la invitación es muy especial porque este jueves y viernes la universidad va a tener descuento en la inscripción, va a tener un 50% de inscripción en estos 4 posgrados y en los otros que tenemos. A nivel de educación también tenemos la licenciatura en educación religiosa y tenemos nuestro doctorado de educación en desarrollo humano. Valga también decirlo que si usted es graduado de la maestría en pedagogía y desarrollo humano, hay cierta homologación para continuar el doctorado. Entonces, los esperamos y ojalá puedan aprovechar ese descuento de los días jueves y viernes. Robinson y Dora Elsie, los continúo escuchando en esta interesante charla que tienen. Gracias, Daniel. Bueno, Doraelsi, y continuando con el tema de la innovación y de la experiencia que has tenido como rectora, ¿qué casos has detectado en prácticas pedagógicas innovadoras que los docentes en tu establecimiento educativo hayan trasegado, hayan propuesto, hayan analizado, que sean, por ejemplo, importantes de resaltar, ¿no? Recordemos que los docentes, todos somos inquietos, todos tenemos dificultades, todos tratamos de resolverlos y en algunos casos, pues algunos aplicarán a experiencias significativas y recibirán reconocimientos, otros aplican y de pronto no logran la meta final, pero no dejan de ser innovadores, no dejan de estar allí presentes y qué bueno que tú nos contaras algunas experiencias innovadoras que hayas podido conocer o en el establecimiento educativo de ahora o de otros momentos que sean pertinentes hoy como comentar y reflexionar alrededor. Bueno, destaco como una experiencia significativa o como una buena práctica un ejercicio que tenemos a nivel institucional. No es reciente, ya lleva de implementación aproximadamente 8 años y creo que es una apuesta muy importante para la implementación de la media técnica. Nosotros tenemos media técnica en administración, pero también nos interesan 2 cosas. Uno, preparar a las estudiantes para la educación superior. Y dos,
desarrollar competencias que ellas requieran para presentar las pruebas Saber 11, porque sabemos que el tema de proyecto de vida se puede ver truncado en una estudiante o en un joven que egresa de las instituciones nuestras si no tiene un buen desempeño en las pruebas Saber 11 y no tiene cómo acceder a una universidad privada. Entonces nosotros empezamos semestralizando algunas asignaturas de, de la media, no todas. Entonces semestralizamos español, inglés, como un tímido ejercicio de semestralización, que es lo que se vive en la universidad. Pero luego dijimos, bueno, ¿por qué no semestralizamos todo? Y en ese ejercicio de identificar qué semestralizamos y cómo lo hacemos, se nos ocurrió una gran idea en un consejo académico y fue, bueno, semestralicemos las áreas, las asignaturas de la media técnica en un semestre todas y en otro semestre las asignaturas que se cursan y que se evalúan en el ICFES. Entonces, la verdad que esa ha sido una experiencia ganadora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las estudiantes de décimo, el primer semestre trabajan solamente las asignaturas de la media técnica, mientras que las de 11 están cursando las que evalúan. Cambia. Entonces, ¿qué sucede allí? Lo que sucede es que las estudiantes en un año, pero en diferente grado escolar, se están preparando para presentar las pruebas Saber 11. Entonces, el segundo semestre de décimo y el primer semestre de 11 cursan las mismas asignaturas, solo las que evalúan en la prueba Saber 11, y esto nos ha generado varias cosas. Uno, la disminución de la mortalidad académica. Dos, muy buenos desempeños en las pruebas Saber 11. Y tres, estamos preparando a nuestras estudiantes para cuando llegan a la universidad y todas las asignaturas son semestralizadas. Entonces estamos generando varios procesos de manera simultánea. Y a propósito del tema de innovación, para que una innovación se genere debe tener un ciclo de implementación. Entonces, un inicio, una evaluación constante, una retroalimentación, un mejoramiento y una sistematización de la propuesta. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con este ejercicio de semestralización de la media técnica, que implica varias cosas para los docentes, para las estudiantes, pero la verdad nos ha servido y ha sido ganadora la propuesta. Muy bien. ¿Cómo les ha ido con lectura crítica? Es, digamos, una de las áreas que más oportunidad de mejoramiento vienen reportando el ICFES en la mayoría de los colegios públicos. A mí me llama la atención un dato que de los 100 mejores colegios de Colombia, 97 son privados. Solamente tenemos tres colegios públicos de los 100 mejores colegios de Colombia. ¿Cómo estamos en lectura crítica? ¿Cómo nos ha ido en matemáticas, en Mira sociales y que ciudadanía? el promedio es hasta 100. Entonces, por ejemplo, en las pruebas de este año, nosotros la mejor área evaluada fue inglés. Nos llevamos más o menos 5 años ocupando el primero o el segundo puesto en Pereira en inglés, porque tenemos una buena intensidad horaria. En primaria tenemos docente de inglés, que esa es otra experiencia significativa para mostrar de nuestra institución. Y la intensidad horaria es alta. Tenemos 5 horas en la básica, que usualmente en las instituciones educativas oficiales no se tiene. Entonces, inglés, este año obtuvimos un promedio de 63. No ha salido el documento con los resultados agregados del ICFES para nosotros saber cómo quedamos con relación a otras instituciones, pero para mí ese promedio es alentador. Y el segundo mejor puntaje que obtuvimos fue precisamente en lectura crítica. Lectura crítica tiene el gran desafío que conjuga lengua castellana y filosofía. Y las competencias, a mí me gusta el tema de los resultados y lo que evalúan las pruebas,
De hecho, en eso estoy trabajando en mi tesis doctoral y al hacer una revisión de las competencias que se evalúa en la Saber Pro, encontramos que son las mismas tres competencias, las mismas, que cambia el nivel de dificultad, pero que los estudiantes siguen teniendo las mismas dificultades, que parten primero pues de las formas como acercamos a nuestros estudiantes a la lectura y a la escritura, que allí hay docentes que han generado innovación, que han empezado a trabajar por proyectos pedagógicos de aula, que han empezado a articular, que han empezado a trabajar desde la práctica textual o desde el método global, teniendo como otras miradas diferentes. Entonces, la verdad, pues no me doy por mal servida, nos ha ido bien y es muy casual porque las otras tres áreas tenemos como evaluación, en el promedio tenemos 58, tanto en matemáticas como en sociales y ciudadanas y ciencias naturales, el mismo promedio. Entonces todo como que está ahí muy cerca porque entre 58 y 63 el rango es de 5 puntos. Ahí estamos, estamos a la expectativa que el ICFES saque oficialmente los resultados para identificar cómo quedamos con relación a otras instituciones educativas oficiales de la ciudad. Muy bien. Dorael, sí, ya para ir cerrando el ejercicio, eh, sí estamos como sistema educativo articulados a las necesidades del mundo, teniendo en cuenta que tenemos un planeta en cambio climático constante, que tenemos políticamente inestabilidades democráticas en diferentes estados, en diferentes países, que tenemos posiblemente, por ahí hablan algunos científicos, de una segunda pandemia, que, bueno, diferentes problemas mundiales, porque pues si bien nosotros como humanidad no pensamos en el planeta en el que estamos y de qué manera convivimos, pues, ¿qué va a ser de nosotros como especie y como humanidad? La pregunta que te hago como rectora que eres en un establecimiento educativo donde se le están dando herramientas, conocimientos, formas de pensar al estudiante, ¿qué tan articulados están ustedes con la realidad, con el contexto, con lo que les espera en materia tecnológica, con lo que les espera en materia de desempleo, con lo que les espera en materia cultural y ambiental? ¿Cómo ha sido ese proceso reflexivo internamente desde el consejo de ustedes directivo, desde esos comités con el consejo académico? Esas reflexiones, o será que nos quedamos, digamos, atrapados por el día a día, por el urgente, por el informe de la Secretaría de Educación, que el ministerio pide esto y nos quedamos como en la parte instrumental? ¿Cómo es ese proceso reflexivo allá, Dora Elsie, en tu establecimiento educativo? Bueno, pues nosotros tenemos una ventaja y es que el consejo directivo es un estamento, el máximo estamento y confían mucho en el consejo académico, porque es que yo creo que teniendo en cuenta que el área de gestión académica es la médula del proceso y es nuestro propósito como tal, entonces el consejo académico tiene un protagonismo alto. Y sí hemos estado trabajando en la reflexión, pero voy a ser muy honesta. Es muy complejo que el maestro se desprenda de los saberes esenciales. Ha sido un proceso de sensibilización al maestro. Venga, vamos a priorizar el aprendizaje, pero también el aprendizaje para la vida. ¿Qué competencias necesitan los estudiantes? Y a veces todavía escuchamos maestros que dicen, pero es que los lineamientos curriculares o es que las competencias que debo desarrollar son estas, estas, estas. Y siempre yo he sido muy enfática en decir, vea, aquí hay que aplicar el menos es más. No podemos estar pensando todavía en esa educación bancaria que nos pedía una cantidad de contenidos para llenar una tabula rasa, sino que tenemos que identificar necesidades de los estudiantes, del contexto, la realidad en la que estamos, y así no avancemos mucho según nuestra mirada, pero que logremos educar para la vida. Y allí hay un factor adicional que es el tema de inclusión, porque ese es un desafío gigante en el aula de clase.
cuando un profesor tiene uno, dos, tres estudiantes con discapacidad, hasta más, y no quiero sonar a que esté discriminando, no, pero hay algunos diagnósticos que se vuelven muy complejos en el aula. Nada menos esta mañana estábamos en una actividad de comunidad en la institución y yo estaba ubicada muy cerca a una niña que tiene autismo y está en preescolar. Y yo decía, qué desafío para esta maestra en el aula, porque si esto es en una actividad que era muy alegre, muy variada, no estábamos allí pues sentados quietos, ¿cómo será el desarrollo de una clase cuando la maestra tiene que atender no solo a sus 24 niñas, sino también a ella con sus propias necesidades? Entonces son desafíos que de una u otra manera han ido llevando al maestro a reflexionar. Qué importante, Doraelsi, que tú plantees este tema de inclusión, porque parece ser que se resuelve el problema dejando el niño en el aula X con el profesor Y. Y entonces, en últimas, el profesor Y es el que termina tratando de paliar esta situación que el sistema educativo, pues, como tú lo acabas de decir, no está plenamente resuelto. Y creería yo que es parte de la reflexión que debemos hacer los docentes y los directivos docentes en pro de ese mejoramiento continuo que necesitamos para todos los, digamos, estudiantes que hacen parte de nuestro sistema educativo, tanto público como privado, ¿cierto? Creeríamos que el privado lo tiene resuelto porque pues tienen más recursos y porque apunta a otra población con otras características. Pero muy importante esa reflexión, muy importante que logres acercar el colegio a la universidad. Como ya lo decía el compañero Daniel, la Universidad Católica de Pereira tiene tres posgrados a nivel de especialización y maestría y tiene el doctorado en educación. Importante que los docentes no solamente vean este espacio como un espacio para ascender en el escalafón, sino de cómo fortalecernos epistémicamente, ontológicamente, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy importante esas reflexiones en el consejo académico que ustedes hacen constantemente, porque, digamos, ese es el órgano que cataliza todos los problemas y a la vez las soluciones. Y bueno, entonces, terminando con este encuentro, Doraelsi, muchas gracias por el espacio, por la reflexión, por tus aportes. No sé si quieras hacer alguna recomendación para cerrar, algo que aportar, alguna sugerencia para los maestros que nos puedan estar escuchando y que quieran hacer parte de este proceso formativo constante. Bueno, primero decirles que en el tema de inclusión, los desafíos son muchos, pero también la satisfacción es alta. Y quiero, pues, casos así específicos que uno diría hace 10 años imposibles, inviables, tener una estudiante con síndrome de Down en el aula y nosotros tenemos ya una niña en octavo con síndrome de Down y allí yo le doy todo el crédito a la familia y a los maestros, porque es un trabajo que debe ser conjunto. Cuando la familia se compromete, pero también la familia reconoce que su niña no va a estar sacando 5 en todo, pero que tiene otras ganancias adicionales. Eso es muy importante dentro del proceso formativo. Y también unos maestros que son conscientes y diseñan el PIAR, le hacen seguimiento, lo evalúan, entonces esto es ganador. Y allí que se necesita maestros, primero con la capacidad de apertura frente a los cambios y segundo, con muchos deseos de formación y de actualización. En otro sentido, quiero referirme directamente a lo que planteaba Daniel ahora, contando acerca de las múltiples posibilidades que tienen las personas de acceder a dos títulos distintos, una especialización, una maestría en tan corto tiempo. Eso me impacta positivamente y digo, bueno, si eso hubiera pasado hace 20 años que yo hice la maestría y la especialización, antes no existía ese modelo de ciclos propedéuticos. Entonces yo hice una especialización que duró 3 semestres, pero parecía una maestría. Y luego hice una maestría plena, full, 4 semestres,
Entonces, todo eso hace que se genere un desgaste en varias áreas para uno que está estudiando. También mucho aprendizaje, pero el sacrificio es alto. Entonces, son eh, 7 semestres, mientras que en 4 en la universidad están teniendo la posibilidad los estudiantes de hacer 2. En 4 semestres son especialistas y reciben el título de magíster, lo cual me parece ganador. También me parece muy importante que la universidad haya incursionado en un modelo virtual, porque allí la responsabilidad es 100% del estudiante. La universidad facilita unas plataformas, unos medios, unos recursos y unos modelos de encuentro con el docente, pero es el estudiante el que debe tener la máxima capacidad de compromiso consigo mismo y con su proceso educativo, pero también pues no va a tener que desplazarse y va a tener unas ganancias adicionales, así que me parece muy bien y creo que es una forma de facilitarle a los maestros que puedan acceder a estos procesos de formación posgradual. Alguien que hizo una maestría hace 20 años, pues no se puede quedar con esa maestría y no más. Hay que mirar, bueno, ¿y qué más vamos a estudiar? Porque en 20 años han pasado demasiadas cosas en el mundo, en educación. Entonces yo creo que ese espíritu de actualización no lo podemos perder. Totalmente de acuerdo, Dora Elsie. La educación es para toda la vida y eso lo tenemos claro los docentes que constantemente tenemos que estar obligados a revisar los conceptos, las herramientas, las tendencias, las problemáticas. Es muy lamentable que ciertos docentes pues se queden con el conocimiento que en su momento fue aplicable, pero ya hoy no, porque eso hace que el estudiante pierda motivación, pierda interés. El reto es grande, un reto grande que tenemos como docentes de lograr que el estudiante encuentre algo significativo en lo que uno trata de enseñarles. Bien lo decía Sócrates, no enseño nada, solamente puedo lograr pensar, hacer que piensen los demás. Es una frase muy importante. Yo creo que los docentes tenemos que aplicarnos esa premisa, o sea, cómo estamos repensando constantemente lo que estamos enseñando con las herramientas que tenemos. La formación es importante. Si bien uno puede ser autodidacta, necesita de pares académicos, necesita darse su paseo por las facultades de educación, confrontar lo que se sabe, lo que se hace, verificar si tiene o no tiene impacto. Ahí Zambrano nos habla de 3 saberes: el saber pedagógico, el saber académico y el saber disciplinar. Disciplinar. Ujú. Los docentes nos movemos en esas 3 dimensiones y debemos tratar de llevarlas en equilibrio. Para mañana vamos a tener como invitada a la profesora o a la doctora Liliana María Sánchez Villada. Ella también es doctora en educación, ha sido exsecretaria de Educación de Risaralda y, de, Quindío. y del Quindío, y también ha sido exdirectora nacional de calidad educativa, porque esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Para qué? ¿Para qué nos formamos? ¿Para qué nos preparamos? ¿Para qué revisamos? Pues para lograr una calidad, un mejoramiento en lo que hacemos como docentes. Entonces, mañana, cordialmente invitados todos para que nos acompañen en estas reflexiones que debemos hacer constantemente en pro de la educación, en pro de los estudiantes que tanto necesitan de unos docentes cualificados en constante reflexión. Bueno, Dora, Así es, Robinson. Liliana tiene una trayectoria muy bonita porque ella fue docente, fue coordinadora, ha sido asesora pedagógica, entonces también tiene una mirada muy amplia del sistema, así que sí, yo también estaré fascinada de escucharla. muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que nos están escuchando. Muy amables por su atención y mañana nos vemos. Una feliz noche para Hasta todos. pronto. Que estén bien.